Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bienvenidos, y nosotros vamos a comenzar acerca pues de todo este tema del coronavirus, de la pandemia y de las pues, desafortunadas muertes que hemos tenido en nuestro país, y obviamente de las declaraciones también propias de las autoridades respecto a este tipo de cómo se está tratando de combatir, por supuesto, la pandemia y el problema que ha ocasionado, por supuesto, con las, digamos, con el tipo de forma de autoridad que se está empleando respecto para atender el problema. Venus, ¿tú quieres hablar respecto a ello, de lo que está ocurriendo y de todo este tipo de muertes, desafortunadamente? Digo. Pues miren, es algo muy triste lo que está sucediendo. No es que ya lo decimos así como si nada, ¿no? Estamos en tercer lugar de muertes por coronavirus a nivel mundial, pero eso es una verdadera tragedia, porque no son números esas personas, fueron personas de carne y hueso, y hay familias en luto, hay esposas que se quedaron viudas, hay esposos que se quedaron viudos, hay niños huérfanos, hay gente que, bueno, es algo terrible. Y miren, yo en marzo, que era una etapa temprana de esta pandemia en México, escribí algunos artículos y estuve en contacto con un médico que trabaja en la Universidad de Johns Hopkins, y me decía, es que lo que viene es algo que dantesco. Me decía que según las herramientas que desarrollaba la Universidad de Johns Hopkins, se proyectaban más de 100,000 muertos para Estados Unidos, y se proyectaba que México podría ser de los países con más muertes. Y yo escribí esto, y ya saben, la gente se enoja, hay gente que hasta te insulta, te dice, Neto, eres un amarillista, estás esparciendo noticias falsas, le quieres pegar al gobierno. Déjame decirte algo, Venus, porque justamente con los datos de la Universidad de Johns, Estados Unidos 152,000 muertes, hablando de estos, cerrando números. Sí, claro. Brasil 91,000, Inglaterra 46,000, ¿no? Y México un poquito abajo, ¿no? Estamos en cuarto lugar entonces. Sí, te voy a explicar eso del cuarto, tercero. Lo que pasa es que los datos que llegan, ahorita en Europa es ya la noche, ya los datos de ellos ya están computados en esa herramienta. Los nuestros van a ser computados hasta después. Ayer dimos esa voltereta, y por un momento estuvimos en la herramienta de Johns Hopkins y en Worldometer en tercero. Al venir los nuevos datos del Reino Unido, pues son 190 personas de diferencia. Esta noche va a ser, digamos, la voltereta, por decirlo de algún modo, y de ahí para adelante se va a ir haciendo más grande la distancia entre el Reino Unido y México. Claro, México hacia adelante. Ahora, yo lo que quiero decir es que había herramientas, no es que esto sea una sorpresa, que digan, uy, es que ahora somos personas, no. Había unas herramientas, está Worldometer, está Johns Hopkins, está COVID-19 Projections, donde estaban desde hace meses diciendo que, de acuerdo a la tendencia y de acuerdo al input que tenían en sus herramientas, íbamos a llegar a ese lugar. Así que no es que el gobierno no supiera nada o las autoridades sanitarias no supieran nada, simplemente quisieron ignorar y quisieron darle a la pandemia poca importancia. Mónica. Pero son 4 los países que hicieron lo mismo, es decir, minimizar la pandemia, no darle importancia, y esos 4 países son ahora los 4 primeros. Por eso yo he dicho, y de una manera muy triste, que estamos hablando de los 4 jinetes del apocalipsis populista, porque estos 4 presidentes o líderes son populistas y creen que tienen inmunidad moral por ser quienes son. Trump número 1, Bolsonaro número 2, Boris Johnson y López Obrador. Entonces, es muy triste lo que estamos viviendo. Es verdaderamente una tragedia, y el 31 de julio, 30 de julio serán recordados históricamente como unos días muy tristes para la salud de nuestro país. Mónica. Bueno, aquí hay varios temas que abordar y lo voy a hacer muy rápidamente. Primero,
el desmantelamiento del gobierno y de los técnicos que conocían los temas, sobre todo a nivel salud, fue fatal en estos momentos. Dejaron a López-Gatell en un espacio que ya había probado era ineficaz. En 2008 lo corrieron porque la atención que dio del H1N1 fue errónea. Ya se sabía que el señor no era capaz. Entonces yo no entiendo qué hace ahí. Ese es un punto importante. 2, la elección del método Centinela fue un error garrafal porque lo rebasó. La primera semana, si hubieran hecho el método Centinela o 2 semanas, no hubiera habido problema. Pero no hicieron lo que debieron haber hecho, generar espacios de cuarentena en los puertos de entrada a México. Es la única manera de tener idea de quién tiene el coronavirus y cuáles son sus redes. Esa es la forma lógica de seguir una epidemia. No entiendo por qué no lo hicieron. Bueno, sí lo entiendo, porque pusieron al frente a López-Gatell. Un tema tan importante, Mónica, que es el derecho a la salud y la protección misma a la salud, ¿no? Y esto, pues, aunque sea, digamos, novedoso el tema de la pandemia, las autoridades debieron haber atendido correctamente lo que es la protección a la salud y ese derecho a la salud. Juan Key. Sí, yo solamente quería comentar que las cifras, las personas de las que habla Venus, seres humanos que han perdido la vida y familias afectadas, desgraciadamente apenas están empezando o estamos empezando a ver el verdadero tamaño de la tragedia. Ayer escuchaba en la noche que en Estados Unidos se espera que en noviembre se haya duplicado la cifra de fallecimientos y alcanzar 300,000 en noviembre. En todos lados coinciden con que las cifras, para ser más o menos reales, hay que multiplicarlas por 3. ¿Por qué? Por el que el registro de defunciones no se está llevando a cabo diciendo cuál es el origen o la causa real. En muchos casos en México porque se perdería la posibilidad de hacer un funeral como estamos acostumbrados. Entonces, hoy podríamos estar hablando de que el número de fallecimientos llega a 150,000 sin estar equivocados. Ahora, ¿qué es lo grave? Que pareciera ser que la política de estos 4 gobiernos es sálvese el que pueda, háganle como quieran, nosotros ya nos fuimos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.